Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Compromiso Iberaval. Este mes de febrero viene cargado de historias inspiradoras y perspectivas que redefinen el impacto empresarial en nuestra sociedad. En esta ocasión vamos a charlar con Paloma Moro, presidenta de Bodegas Mina, quien lidera con visión y sostenibilidad una de las bodegas más icónicas de la Ribera del Duero, entre otras denominaciones. Paloma nos hablará del reto de equilibrar tradición e innovación, también de su apuesta por la internacionalización y el impacto del emprendimiento rural que impulsa desde los premios Emprendes. Además, nos acompañará Rafael Valderrey, director de Gestión Global de Riesgos de Iberaval. Con él exploraremos cómo se gestiona el riesgo en un entorno económico tan desafiante y cuál es el papel de las sociedades de garantía en la sostenibilidad de las pymes y los autónomos. Preparaos para un viaje por las claves del desarrollo empresarial y la innovación sostenible. Empezamos. Compromiso Iberaval. Tenemos el honor de conversar con Paloma Moro, presidenta de Bodegas Mina, de Bodega Mina, quien encarna una combinación única de tradición familiar y visión global. Desde 2023, desde septiembre de 2023, se puso la camiseta en relevo generacional en esta emblemática bodega de Valbuena de Duero, situada en el corazón de la Ribera del Duero, aunque como ella nos contará, pues tiene otras variedades. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, con especialización en dirección estratégica, y Paloma ha recorrido el mundo académico y profesional en diferentes países. También espero que nos lo cuente. Y de esta manera ha adquirido una perspectiva internacional que además ahora está aplicando al frente de Mina. Es catedrática de Innovación y Emprendimiento en la Universidad de Copenhague, Dinamarca, además de emprendedora y experta en sostenibilidad, que son conceptos que ha integrado muy bien en su gestión empresarial. Desde muy pequeñita, su vínculo con la bodega de Mina es palpable. Diseñó en su día sus primeras etiquetas, vivió el nacimiento de los vinos que hoy lidera y ha sido una firme defensora de la calidad y la excelencia que caracterizan a esta marca. Pero su visión va más allá del vino. Apuesta por la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y, como no podía ser de otra manera, la internacionalización, llevando los vinos de Mina a más de 80 países. Además, Paloma es impulsora de los premios Emprendes, que por eso está aquí. Una iniciativa que fomenta el emprendimiento en el medio rural y busca también revitalizar territorios que se ven afectados por la despoblación, siempre desde ese enfoque innovador y sostenible desde el que hablábamos. De todo esto vamos a hablar, y hoy la recibimos para explorar no solo ese líder suyo como líder de esta bodega referente, sino también como una impulsora de la visión sobre el futuro del sector vinícola, el impacto del emprendimiento rural y también su compromiso con las futuras generaciones. Paloma, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a ti. Te vemos en un aeropuerto que es un hábitat bastante natural para ti, por lo que se puede deducir, teniendo en cuenta que vives a caballo entre Copenhague y España, ¿verdad? Exacto, sí. Vivo entre Copenhague y Valladolid. Así que estoy de viaje bastante de mi tiempo. Bueno, vamos a empezar hablando de la bodega, de Bodega Mina, que ha tenido un desarrollo, como es lógico, y que hace no muchos meses, hace 15 meses aproximadamente, asumías tú esa presidencia de la propia bodega, que durante muchos años pues había empujado hacia arriba a tu padre, ¿no? No sé qué legado o qué coges de lo que él ha hecho y qué cambios estás llevando a cabo poco a poco, que ya sabemos que tú también eres inquieta. Sí. El proceso de transición en sí mismo fue muy natural, porque yo llevo involucrada en las empresas desde que era pequeña y después, desde que tengo 18 años, he estado en el Consejo de Administración constantemente. Entonces, siempre han formado parte de mi vida, las bodegas, mi campo y todo lo que es la empresa. Entonces, pero aparte de eso, quiero responder a tu pregunta, y es ¿qué parte del legado quiero conservar? Y evidentemente muchísimo, porque soy una persona muy privilegiada, teniendo el legado que tengo de emprendimiento, de innovación. Mi padre ha sido un emprendedor y un visionario, entonces todo este legado
yo quiero conservarlo y mantenerlo para el futuro. Pero muchas veces hay también que mirar al futuro y hacer algunos cambios. Entonces, la parte que me preguntas, ¿qué cambios deseo implementar? Bueno, pues también hay cosas que hacer. Hay que, por ejemplo, la distribución de Mina, decidí separarla de la distribución de Matarromera, porque creo que Mina tiene que tener una entidad propia y una personalidad propia y unos canales de distribución propios. Después estamos ajustando un poco la línea y te cuento aquí en primicia que vamos a lanzar una Mina Albariño. En Mina produce ahora mismo en 3 denominaciones de origen, en Cigales, en Ribera de Toro y en Rueda, cintos rosados y blancos. Y aterrizamos en Rías Baixas con un albariño que lanzamos ahora a principios. Y también hemos elaborado el primer espumoso Gran Añada del 2019 que se ha elaborado en Rueda. Y esto lo lanzamos ahora. Entonces también estamos innovando, mirando para el futuro y haciendo cosas un poco nuevas y distintas para el vino. Bueno, la inquietud y el trabajo constante es una seña de identidad dentro de Matarromera, que muchos de los que hemos seguido la evolución de la bodega y todas las diferentes marcas que tiene, lo sabemos, ¿no? En tu caso, que es una singularidad concreta dentro de todo el organigrama, vamos a decir, de todo lo que es el universo bodegas familiares Matarromera, has trabajado en empresas multinacionales. Yo decía que ahora eres docente en Dinamarca y además lideras una bodega familiar, que entiendo que eso en cuanto a gestión de tiempo será complicado, pero sí es interesante conocer cómo has derivado tú tu experiencia internacional, que también decía al principio en la presentación que ha sido amplia, cómo se aplica o qué destila esa experiencia internacional en lo que es ahora la gestión de Mina. Bueno, es que mi experiencia es un poco diversa, porque aparte de ser emprendedora yo misma, porque he montado varias empresas, aparte de las que son familiares, también he hecho las mías propias. Después he sido alta directiva en empresas multinacionales en Dinamarca, tanto estuve en Gene, en Jørgensen, trabajan durante 20 años en equipos globales e internacionales. Y tengo la cátedra y innovación y emprendimiento en el que tengo especialidad en negocios y modelos sostenibles. Esto me da una amalgama de conocimientos y de capacidades que evidentemente quiero llevar a nuestra tierra y a nuestras empresas. ¿Y qué es esto? Pues es un enfoque en la optimización de los procesos, estructurar precisamente unas empresas que han crecido tanto en tan poco tiempo, gracias al gran impulso de mi padre, necesitan que se estructure todo, que se haga de forma ordenada, también seguir apostando por la internacionalización. Sí que es cierto que exportamos gran parte en nuestro vino y estamos en 80 países, pero esto hay que reportarlo y hay que hacerlo más porque creo realmente en la calidad de nuestros vinos españoles en el mundo y sobre todo también continuar y reforzar el enfoque en tecnología y sostenibilidad. Desde mi punto de vista van de la mano. Tecnologías, innovación y sostenibilidad son elementos claves para el futuro en los que nosotros tenemos una posición de liderazgo, pero tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir liderando este camino. Durante los últimos años habéis llevado a cabo importantes inversiones en cuanto a mejora de instalaciones, de plantas. Hace no muchos años inaugurabais una nueva bodega. Y la sostenibilidad, como tú bien dices, es una palabra que aparte de que se conjuga mucho en muchos ámbitos, pero en el ámbito agrícola o vitivinícola en concreto, pues parece que era una cosa, yo creo que lógica, ¿no? Que al final fueran como ese mar o esos ríos que desembocan en el mar. No sé qué planteamiento tenéis un poco a medio plazo, si se puede comentar también, igual que esa primicia que nos has dicho del albariño. Nosotros llevamos muchos años trabajando en logros de innovación y tecnología en el viñedo. Esto nos ha llevado a que todas nuestras tierras o son ecológicas o son de agricultura integrada. Entonces, a partir de aquí ya, es decir, que estamos trabajando, está lloviendo sobre mojado, estamos trabajando sobre una agricultura que ya es bastante eficiente y que ya es sostenible. Pero seguimos teniendo grandes proyectos en este campo. Y uno de ellos, por ejemplo, es un proyecto de análisis de tierras, en los que analizamos la microbiota de las tierras y lo intentamos reforzar. Estos son pues todos los hongos, las bacterias, las levaduras naturales que hay en la tierra, reportarlas para que no haga falta poner herbicidas, ni pesticidas ni de ningún otro tipo, sino que
igual que pues, las personas ahora están muy de moda tener una microbiota muy buena en el aparato digestivo, pues es lo mismo en la tierra. Cuanto más potente es esta microbiota, pues mejor van a ser más efectivas nuestras viñas, nuestros viñedos, y menos necesidad de ayudarles cuando tengan enfermedades porque no las tienen. Esto las protege y las depuerca y hace que podamos seguir todo lo que es nuestra visión y nuestra forma de entender la agricultura ecológica, lo hace más sostenible tanto a nivel de medio ambiente pero también económicamente. Tenemos muchas más iniciativas, por ejemplo, en temas de la tierra y del cuidado de la tierra siempre trabajamos mucho con que haya pues, un mínimo de laboreo. Daría para otro podcast, entiendo, ¿verdad? Exactamente, sí. Hay dos palabras, en una conversación previa lo comentábamos, hay dos palabras que son incertidumbre y aumento de costes, que están muy presentes ya no solo en el ámbito de las bodegas, en cualquier empresa, ¿no? En los últimos meses, años podríamos decir, ¿no? Pero ¿cómo estáis viviendo vosotros en un sector como el vino todos estos impactos, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo se han superado estas curvas que han venido en el camino? Nosotros las hemos superado intentando hacer las cosas todavía mejor. Te hablaba antes, por ejemplo, de cómo tenemos esta visión de tecnología e innovación en la agricultura, y esto se lleva a que el cuidado de la tierra, de nuestras viñas, de nuestros olivos, lo obtenemos al cuidado al máximo y reducir, por ejemplo, las funciones de laboreo, que no sean tan intensivas de mano de obra. Para esto metemos tecnología. Otra cosa que hemos trabajado mucho en ella es la optimización de las aguas. Hemos digitalizado nuestras parcelas o sensores para saber qué nivel de humedad tienen las tierras y cuánto necesitan. Esto nos ha permitido regar un mínimo y no regar de forma ineficiente. Es que reduce los costes, pero también es bueno para el medio ambiente. Temas de energía también hemos tenido una gran ventaja porque nosotros somos productores de energía. Hay algunas en nuestras unidades productivas que producen más energía de la que consumimos. Tenemos placas solares, tenemos caldera biomasa y esto también nos ayuda a reducir nuestros costes. Nosotros apostamos también por la economía circular. Entonces hemos hecho un proyecto en el que los sarmientos de nuestras viñas se usan para hacer papel y de ahí sacamos nuestras etiquetas. Lo que sobra de los sarmientos que no se puede usar para hacer etiquetas se usa para la caldera de biomasa. Los huesillos también de las viñas, del olivo y demás se usan también para la caldera de biomasa, que otra vez revierte en energía para las empresas. Y todo esto es mucha sostenibilidad, pero también es reducción de costes y nos ha permitido seguir dando la máxima calidad a nuestros clientes sin que los costes se nos disparen. Lo has venido a contar tú ahora, Paloma. Mina, Matarromera no son solo vinos, son muchos otros productos. Tenéis también aceites, tenéis cosméticos. Un poco por poner contexto, ¿no? Pero vamos a hablar de otra cuestión que también anticipaba yo antes en la introducción y que tiene que ver con la salida a otros mercados, ¿no? Hace 15, 20 años aquí en Castilla y León se hablaba mucho de aquellos planes de internacionalización que muchos recordarán y siempre se marcaban unos objetivos, ¿no? Esos objetivos están muy superados porque hay muchísimas empresas que sobre todo con la crisis de 2008 pues tuvieron que dar el salto a otros mercados. En vuestro caso, decía yo que ya estáis en varias decenas de países con vuestros caldos. Yo digo a veces caldos como sinónimo de vino. Sé que a los del vino no nos gusta mucho a veces, pero bueno, por utilizar un sinónimo, ¿no? Pero vamos a poner un poco el foco en hacia dónde va Mina en particular, hacia dónde estáis poniendo el foco o qué mercados consideráis que son prioritarios de cara a los próximos años. Evidentemente tenemos como mercados prioritarios Estados Unidos, que es un mercado muy grande, y también dentro de Europa los que tienen más población, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, y por supuesto no olvidarnos de Asia. Asia es el gigante liderado por China, con que creemos que tenemos que estar, y por supuesto Japón, Corea, Singapur. Decía al principio también que una de la principal motivación de esta entrevista tiene que ver con los premios Emprendes y es un poco lo que vamos a abordar ahora en este punto de la entrevista. Ayer había uno de los candidatos a esa final que tendrá lugar en próximas semanas, próximos meses, que precisamente hablaba del vino, ¿no? Y de la falsificación dentro del vino, si lo recuerdas, Paloma, y un poco ha recordado a colación de tu respuesta precisamente eso. Hay muchos desafíos dentro del ámbito vinícola
No sé cuáles son a tu juicio los fundamentales, teniendo en cuenta esto que decíamos. La salida al exterior es uno de ellos, entiendo, el crecimiento, pero no sé si tenéis detectado algún otro elemento la legislación, no sé si hay algún tipo de regulación que en este momento os preocupe. A nosotros nos preocupan varios elementos. Que siempre, la gente dice que son momentos de incertidumbre, yo creo que siempre hay que estar al tanto de lo que está pasando para mantenerse activo y en buen momento. Pero en este caso nosotros tenemos dos retos importantes internos, que son, uno, el cambio climático, que nos afecta muy gravemente, porque nosotros somos una empresa basada en la naturaleza, con lo cual todo lo que afecta a la naturaleza nos afecta a nosotros directamente. Otro reto muy importante es la despoblación en las zonas rurales. Nosotros, que somos una empresa eminentemente rural, la mayoría de nuestras bodegas están en el entorno rural, nuestros viñedos están en el entorno rural, y esta despoblación nos afecta de forma muy grave, porque claro, necesitamos a gente cualificada para poder llevar nuestros vinos a todo el mundo y hacer la máxima calidad y seguir estando a la cabeza. Y después hay otros retos más coyunturales o macroeconómicos que nos afectan igual que al resto, pero que creemos que tenemos muy buena posición con nuestros vinos, con la calidad y con las marcas que tenemos para apuntarlos. Y tenemos una baza en la manga en el tema del sector del vino, que a lo mejor ahora mismo la gente está resituándose, y es el vino sin alcohol. Es una apuesta estratégica que hicimos hace muchos años ya y que ahora la gente está empezando a apreciar de verdad. Es una categoría nueva y que realmente complementa muy bien el vino tradicional que hacemos a tener el vino sin alcohol. Dentro de esos premios Emprendes, uno de los asuntos que abordas es precisamente eso, el apoyar a las empresas para combatir esa creciente despoblación, porque parece que todos nos volvemos locos volviendo a las ciudades, cuando sería muchas veces mucho mejor en el campo. Y esto, y perdona que voy un poquito de aquí para allá, Paloma, pero esto tiene que ver con algo que comentábamos también ayer, que es ese afán de muchos por salir, ya no hablo de los pueblos, sino de salir de España, ¿verdad?, a otros países, y una vez pues que están allí, al poco tiempo se dan cuenta de, con lo bien que estaba yo en España, ¿verdad? Pues sí. Yo lo digo por experiencia propia. Yo he estado trabajando en Francia, he estudiado en Inglaterra, llevo viviendo unos años en Dinamarca, he estado en el extranjero, viajo por todo el mundo por mi profesión y por otras razones. Y de verdad, yo sé que los jóvenes a veces no me creen, pero en España se vive muy bien, hay muy buena calidad de vida. Tenemos empresas y proyectos emocionantes. Hay emprendedores de muchísima calidad que están haciendo proyectos preciosos y que están en la puntera de lo que se está haciendo en Europa. Entonces, las posibilidades que hay en nuestra tierra, a veces me da la sensación de que no se conocen, o que habría que darlas más a conocer a la gente para que entiendan la riqueza cultural y también empresarial que tenemos en nuestro país. Y ahora concretamente hablando de Castilla y León también, porque me gustaría que los jóvenes lo vieran y tuvieran esa ilusión también. Lo vimos ayer en los 8 candidatos que se presentaron a los premios Emprendes. Bueno, teníamos muchas candidaturas. Nos ha sido difícil escoger solo los 8 preclasificados, que luego no hablamos, pero hay muchísimos más. Pero estos 8 que se presentaron ayer son proyectos tan ilusionantes, tan emocionantes, son unos valientes que están haciendo cosas muy, muy bonitas en campos muy diversos. Y todo esto me gustaría que lo conocieran los jóvenes, porque ahí tienen posibilidades de trabajo, tienen posibilidades de desarrollarse profesionalmente, de hacer cosas muy bonitas, de viajar al extranjero por medio de sus trabajos y de además vivir en entornos preciosos del mundo rural, que eso tiene una calidad de vida mucho mejor que en una ciudad en cualquier país frío. ¿Qué os motivó a realizar o a crear estos premios Emprendes, Paloma? ¿Por qué una bodega de la Ribera del Duero, con presencia en otras denominaciones de origen, pero digamos que su origen histórico está allí, decide crear un proyecto de este tipo que a mi juicio es bastante necesario y que tiene, pues digamos, esa visión del medio rural que muchas veces los que están en las ciudades, no, por mucho que digan, no acaban de aplicarla? No, la idea original fue de mi padre. Él tiene la visión y siempre lo ha dicho, que él quiere devolver a la tierra todo lo que le ha dado.
Es una ilusión suya personal de querer crear riqueza, empleo de calidad en su tierra. Y con esta visión se crearon los premios Emprendes para ayudar a emprendedores rurales a que emprendan, a que creen riqueza, a que creen empleo, a que también toda la dimensión social, que también es muy importante. Y esto lo vimos ayer porque decidimos ahí en vivo y en directo en el jurado crear una nueva categoría de premios que premian el compromiso social. Entonces es todo este entramado de empresas, sociedad, naturaleza, y que queremos comentar, y creemos que creando unos premios al emprendimiento y fomentando el emprendimiento es una forma muy potente de fomentar toda esta calidad de vida, todo este bienestar en el entorno rural. Y las empresas crean riqueza para todos. Entiendo que con este planteamiento, Paloma, desde digamos, vuestra familia, desde lo que es Bodegas Familiares Matarrobera, entendéis que los emprendedores rurales han sido, en cierta manera, los grandes olvidados o no han sido suficientemente respaldados, ¿no? Yo creo que a veces lo tienen difícil porque hay pocas ideas específicas y luego tienen ventajas y tienen inconvenientes. El mundo rural ofrece también muchas ventajas de emprendimiento, tienen muy fácil acceso a recursos naturales, a otra forma de trabajar que les puede beneficiar, y ahora si tienen infraestructuras, esto es muy importante porque es muy importante que tengan infraestructura suficiente, tanto de transporte como de comunicación, internet, que a veces puede fallar un poquito, pero si tienen infraestructuras pueden llegar al mundo de igual manera que desde la ciudad. Entonces, sí, a veces nos olvidamos un poco de ellos, pero creo que merece la pena poner el foco en estos emprendedores rurales porque tienen mucho que ofrecer. Vamos a hablar de otro ámbito que es el de la mujer dentro del sector vinícola. Hay ejemplos interesantes, sobre todo en los últimos años. Hay mujeres que lideran negocios dentro del sector vinícola, tú eres un buen ejemplo. Pero yo no sé si tú lo ves así, pero sí se nota un cierto avance de mujeres que cogéis la batuta y también os lanzáis a la aventura de ya no solo de emprender, sino también de liderar proyectos que ya estaban en marcha. Creo que yo es algo que he vivido de forma muy natural porque desde pequeña he estado involucrada en las empresas. Yo monté mi primer negocio a los 14 años. Soy hija de mi padre y es lo que he hecho, lo que he vivido y nunca me he planteado si soy mujer-hombre. Simplemente pues me pareció divertido hacer mermelada y venderla y la hice y la vendí. Y ya está. Y creo que esta visión probablemente venga de mis padres, que desde el principio no han tenido ninguna diferencia de ningún tipo, siempre nos han apoyado a hacer todo lo que hemos querido hacer. Y también se nota en las empresas, porque el otro día lo estaba pensando, yo soy miembro de una red de mujeres directivas en Dinamarca y de repente me di cuenta, después de años, cuando empecé a calcular, que en nuestras bodegas tenemos paridad total. No es algo que hayamos tenido que hacer planes para hacer ni nada de nada, ha pasado de forma natural, siempre hemos ido a cooperar mejor. Pero a veces es un hombre, a veces es una mujer, a veces es una persona de 20 años, a veces una de 50. Y esa es la visión. Yo sé que hay muchas empresas que están haciendo muchos planes intentando hacer esto. A nosotros nos ha venido natural. Y eso es lo realmente importante. Vamos a ir finalizando, Paloma, que además la voz en esta época del año también pueden ver la mía, que no es la mejor precisamente. La palabra o las dos palabras de moda en los últimos meses, en los 2 últimos años, es inteligencia artificial. Y yo no sé si estáis aplicando ya esta tecnología u otras punteras, digamos, en la producción y también en la comercialización de vuestros vinos. Usamos la inteligencia artificial de forma muy individual. Tenemos mucha gente en nuestras empresas que la usa para distintos cometidos y lo que sí que intentamos hacer es sobre todo el análisis de datos. Tenemos además otro tipo de tecnologías como el Internet of Things para algunas funciones en producción y sí que intentamos aplicar y utilizar las tecnologías lo más posible. Sí. Más allá del medio ambiente, la cohesión social y el bienestar no dejan de ser también un elemento que tienen sobre todo en cuenta las nuevas generaciones, ¿no? Que también lo comentábamos, tienen una visión diferente del ámbito laboral, ¿no? No sé si en el caso de una bodega que está en concreto vuestra sede principal en Ribera del Duero, ¿a vosotros condiciona todo esto de alguna manera o
o en lo posible pues tenéis medidas de conciliación. No sé cómo trabajáis esto, Paloma. Sí, nosotros siempre intentamos apoyar a nuestros empleados a que tengan el mejor posible equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Esto muchas veces tenemos medidas generales, pero también miramos de forma individual lo que la persona concreta necesita. Entonces sí, somos bastante flexibles y querría también señalar un tema importante aquí, y es que nosotros tenemos mucho enfoque en crear empleo de calidad. Nosotros estamos empleando y estamos trabajando con gente profesional. Son empleos que son gente de marketing, de finanzas, comerciales. Tenemos gente que trabaja con investigación. Entonces, el tipo de empleo que nosotros ofrecemos es un empleo de calidad y cualificado, y que estamos a profesionales de más alto nivel. Y esto también es una gran ventaja porque las cosas van equilibradas. Son gente muy buena, responsable, que hacen sus cosas, y claro, es muy fácil también el tener flexibilidad cuando necesitan. Este podcast se emitirá, se lanzará a principios del mes de febrero. Ya estaremos cerca ahí de la entrega de ese definitivo premio Emprendes, del ganador del premio Emprendes, de conocerlo. Pero yo no sé qué mensaje podemos trasladar a quienes nos estén escuchando para que se animen a participar en años sucesivos. Y bueno, ya anticipando esa enhorabuena al que gane, que no sabemos quién es todavía, pero... No, pero yo creo que los 3 finalistas y los 2 actresits sociales ya han ganado, porque van a tener todas las mentorías y todo el apoyo a su desarrollo, que al final es un premio en sí mismo, el poder desarrollar su negocio. De cara al futuro, ¿qué les podemos decir para que se animen a presentar candidaturas? A emprendedores del medio rural, sobre todo. Pues yo les diría que intentaran ver el vídeo que hemos puesto en la página de la Fundación y en YouTube sobre lo que se presentó ayer. Se van a dar cuenta de que son proyectos súper bonitos, muy ilusionantes. Además, que miren un poco los colaboradores que tenemos, los asesores, que son del más alto nivel en España, y tener acceso a este tipo de mentorías y apoyo por parte de los mejores profesionales de España es un lujo que pocas empresas se pueden permitir por sí mismas. Entonces, yo les animaría a que se presentaran en otras candidaturas, porque realmente es un premio que puede ayudar y aportar mucho al emprendedor. Paloma, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si nos quieres añadir algo más, que estás, entiendo, ya mirando el reloj para coger el próximo vuelo. Así que te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, pues que seguiremos colaborando, y Veraval, que es socio dentro de estos premios Emprendes en cuanto a apoyo a esas empresas, la verdad es que está feliz con esta iniciativa, así que muchísimas gracias. Y nosotros estamos muy contentos y agradecidos de todo vuestro apoyo, y muchas gracias por tenerme hoy en el podcast, ha sido un placer. Muy bien, muchas gracias. Compromiso y Veraval. Hoy nos acompaña una figura clave en el ámbito de la gestión de riesgos empresariales, un profesional cuya trayectoria habla por sí sola. Rafael Valderrey Tejedor, con más de 5 años como director de gestión global de riesgos y más de una década de trayectoria en Veraval, Rafael ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de una institución que es un referente en la financiación y el apoyo a las pymes, autónomos y emprendedores en España, Europa e Iberoamérica. Su experiencia en el análisis y gestión de riesgos le ha permitido liderar con éxito diferentes estrategias que han garantizado estabilidad y confianza para miles de proyectos empresariales, incluso en contextos económicos desafiantes como los vividos en los últimos años. Rafael combina un profundo conocimiento técnico con una visión práctica, entendiendo que detrás de cada decisión financiera hay empresas y empleos que dependen de ello. Valderrey es una referencia en su campo, como ha podido verse durante sus intervenciones en foros de prestigio como los que organiza la Red Iberoamericana de Garantías, REGAR, en los que suele intervenir como destacado ponente. Hoy tenemos la oportunidad de conocer de primera mano sus reflexiones, su visión sobre el panorama económico y el papel fundamental que desempeña la gestión del riesgo en el éxito de cualquier iniciativa empresarial. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. ¿Cómo se define y adapta la política de gestión de riesgos en una entidad como es Veraval, que está
muy especializada en financiar y en avalar a las pequeñas y medianas empresas. Se adapta desde el punto de vista del conocimiento del cliente, principalmente, y de cumplimiento de la normativa. Nosotros estamos muy encorsetados por Banco de España, por su normativa, como cualquier entidad financiera, como cualquier banco, y nos vemos obligados a cumplirla fielmente. También le damos un componente mucho más práctico, más cercano del conocimiento de empresarios. Nuestro Consejo de Administración está formado tanto por entidades financieras como por empresarios. Y ese componente híbrido nos da esa flexibilidad y ese conocimiento que nos da las partes buenas de las entidades financieras y nos da las partes buenas y conocimiento de las empresas. Rafael, la tecnología es algo que va ganando terreno en el ámbito financiero. No sé si en el caso de Iberaval ayuda mucho esa tecnología en el control de riesgos. ¿Qué herramientas tecnológicas se utilizan en este momento para evaluar riesgos asociados a operaciones financieras? La tecnología es algo que no puedes obviar, es algo que hay que estar permanentemente reciclándose y viendo cuáles son las oportunidades que te ofrece el mercado. Evidentemente, para la parte de riesgos se tiene que contar y se cuenta con herramientas que nos automatizan, nos digitalizan y nos facilitan lo que es la captación de la información. Y bueno, pues evidentemente también las utilizamos. El problema que tenemos es muchas veces que necesitamos cierto soporte documental que nos ampare esa información que podemos obtener por otros medios más digitalizados, porque tenemos que tener, por la normativa que tenemos, tanto de Banco de España como de blanqueo de capitales, tenemos que tener ese soporte. Pero en los volúmenes de concesión, de estudio y de tramitación, formalización, por tanto, de avales que tenemos en los últimos años, sin las tecnologías y sin los nuevos procesos no habría sido posible. Y han cambiado mucho los procedimientos de evaluación de riesgos ante esta eclosión de la digitalización. Las entidades financieras en los medios de decisión somos más bien conservadores. Más bien lo que han hecho ha sido una automatización y mejora de captación de esos procesos, no de la parte de decisión, que ahí sí que seguimos siendo conservadores, pero sí que cada vez vamos metiendo más componentes, vamos estudiando ciertos proyectos que tienen mejoras, es una cosa para ir avanzando. ¿Qué indicadores o KPIs, como se suele decir en la jerga empresarial, son claves o imprescindibles para medir la eficacia de la gestión de riesgos? Pues evidentemente todos los que tengan que ver con aquellas cuestiones de quebranto, de error, de no acierto. Siempre que se toma una decisión puedes acertar o fallar. Aquellos indicadores que te den las cantidades o importes en los que has fallado te sirven para mejorar y ajustar el proceso. Tasa de morosidad, retrasos en cuotas, incidencia, concursos, procedimientos judiciales, todos esos indicadores que tienen que ver con la parte mala, por decir así, y de no acierto, pues nos ayudan a mejorar. Pero también nos ayudan a mejorar aquellos indicadores que son positivos, en el sentido de empresas que han viabilizado sus proyectos, que han tirado para adelante, que han arrancado sus proyectos, emprendedores o empresas que, aun estando en ciertas dificultades, han sido capaces de superarlas para seguir generando riqueza y generando empleo. Iberaval lleva a cabo un seguimiento de la cartera de avales y préstamos con vistas a garantizar, obviamente, la sostenibilidad de la compañía. Pero ¿cuáles son las claves que se emplean habitualmente en este proceso, en el seguimiento de cartera? Pues nosotros lo que solemos utilizar es retraso en pagos, incidencias en CIRBE, noticias que puedan salir en prensa, publicaciones en webs. La cuestión es que para hacer una eficiente gestión del riesgo hay que estar muy despierto, hay que estar muy atento, hay que conocer muy bien al cliente y estar muy atento a cualquier tipo de información o documentación que pueda surgir. Tanto buena como mala. Las partes buenas te dan oportunidades y las malas te dan oportunidades también de intentar buscar alternativas antes de que ya no existan. Ahí sí que tenemos una importante labor, un importante papel en el que sí que podemos ayudar a empresas que tengan proyectos viables y que tengan ciertas cuestiones que les hayan llevado a alguna tensión o que les hayan llevado a poner su proyecto en dificultades. Ahí sí que nuestro conocimiento empresarial y del sector financiero sí que les ayuda y sí que es positivo. Por tanto, estar atento a todas las noticias y a todos los indicadores
hacen que se viabilice empresas, que no se destruya y que se pueda seguir avanzando. La gestión de riesgos es un área muy sensible dentro de una compañía financiera. Hay un refrán muy castellano que dice aquello de que el dinero es mentiroso, ¿no? Sin caer en desvelar nada. Ese refrán supongo que se dará muchas veces, ¿no? Sí, el conocer al cliente, el saber un poco cuál es su modelo de negocio, a qué se dedica, qué dificultades puede tener, si su proyecto es cíclico, si en la situación económica en la que estamos, la coyuntura. Vamos a ver, si estamos sentados en nuestra mesa, nos perdemos muchísima información que nos pueden dar una visita presencial, un contacto cercano con el cliente. Al final, yo creo que una de las claves es conocer al cliente. Si tú eres capaz de conocer al cliente y que el cliente confíe en ti, al final vamos en el mismo barco, es decir, su viabilidad y la nuestra van de la mano. Si no somos capaces de tener esa confianza o tener ese conocimiento, cada uno va a mirar por sus intereses y al final la solución no va a ser buena. Pero si vemos esa viabilidad de ese proyecto, somos capaces de unirlo con los requerimientos, con las necesidades de la entidad financiera y con las propias necesidades que la empresa necesita en ese momento concreto. De otra manera, no sería posible porque cuando hay dificultades en la empresa, todo el mundo empieza a mirar hacia sí mismo para intentar perder lo menos posible, salir corriendo y al final lo que se provoca es una situación mucho peor de la que había. Si hay un componente, como en este caso Iberaval, en el que puede tener ese conocimiento y que pueda unir tanto el sector empresarial como el financiero desde un punto de vista objetivo, no subjetivado por los intereses de cada uno, yo creo que esa parte es buena porque intenta buscar soluciones, intenta no destruir el sistema productivo, pero sobre todo a todos nos va mucho mejor, porque una solución bien planteada da muchas más opciones a una empresa para que se vuelva mucho más viable y pueda devolver todo aquello en lo que se ha confiado en ella. Tiene que ver con esto la siguiente pregunta, y es la concentración de riesgo en determinados sectores o territorios. ¿Cómo se gestiona o cómo se ha venido gestionando en los últimos años? Es cuestión de saber siempre cada uno dónde quiere estar. Hay unas zonas en las que a lo mejor estás más cómodo, otras en las que estás más incómodo, pero en aquellas zonas de mayor comodidad geográfica o sectorial puedes asumir un mayor volumen porque tienes un mayor conocimiento, tienes una mayor perspectiva y teniendo esos límites claros yo creo que es cómodo. En aquellos sectores, aquellas zonas en las que no tengas tanto conocimiento, que no estés en esa situación tan de confort, pues es cuestión de ir asumiendo pequeños riesgos para ir conociendo, teniendo ese feedback, pero pequeños riesgos controlados, de forma que puedas ir gestionando y recolocándote poco a poco, a medida que vayas ganando confianza, tanto en la parte de admisión como de gestión, como de estar en esos sectores, en esas áreas, creo que te dan mucha más confianza para asumir mayores volúmenes. Dentro de la operativa de Iberaval hay un órgano que es la Comisión Ejecutiva. Podemos explicar en qué consiste. Yo lo voy a simplificar mucho porque quiero que nos lo detalles. La Ejecutiva es básicamente para aprobar operaciones de alto importe o alto volumen o alto riesgo. ¿Es así? La soberanía la tiene el Consejo de Administración, lo cual decide operaciones de mucho más volumen, pero con una frecuencia no tan habitual como es la requerida. Tampoco son operaciones de más de 1 millón de euros. Las necesidades empresariales en esos volúmenes no son nuestro sector, no son nuestro segmento objetivo. Nuestro mayor caldo de cultivo son las operaciones de hasta 1 millón de euros. Nuestros socios son pequeñas y medianas empresas, empresarios, autónomos, que tienen unos volúmenes bastante limitados, bastante medidos y que no necesitan tanta financiación. Para eso tenemos una comisión delegada del Consejo de Administración que se llama la Comisión Ejecutiva, formada por consejeros que son tanto entidades financieras como empresarios. Esa comisión tiene muchísimo conocimiento porque la parte contable, financiera, de conocimiento, de funcionamiento de una empresa nos la aportan la parte de los empresarios, que también se conocen entre ellos. De hecho, el presidente es el presidente de la patronal. Y después tenemos la parte de entidades financieras y que nos dan ese componente y ese sentido a la parte de financiación. Juntos se aunan y se buscan soluciones. Algunas veces
dan planteamientos de menos restricción incluso de la planteada porque tienen un mayor conocimiento por otro tipo de vías, y lo cual nosotros nos da una garantía y un confort porque sí que tenemos ese conocimiento financiero y empresarial que nos ayuda a prestar el servicio que prestamos hoy en día. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que presentan las pymes que acuden a solicitar financiación a Iberaval? Suele ser el desconocimiento del sector financiero. Muchas veces los empresarios conocen de su actividad, porque, insisto, nuestro sector objetivo son las pymes, son los autónomos. No son empresas que tienen departamentos financieros desarrollados en los que saben hablar en el idioma bancario, igual que los informáticos tienen su propio idioma, las entidades financieras tienen su propio idioma, que es muy similar, pero que tiene determinados matices que son la diferencia en que tu planteamiento pueda estudiarse o se desestime. Ese es uno de las principales dificultades que tienen. Muchas veces también hay ciertos intereses con la parte fiscal, con la contable, en la que por aplicar unos determinados criterios fiscales se dan unos datos contables que no son muchas veces los que más benefician para el acceso al crédito de las entidades, que tengan fondos propios negativos, que tengan pérdidas continuadas. Esas son cuestiones que en principio el empresario no le tienen que ver nada con su día a día, pero que sí que le dificultan lo que es el acceso. Nosotros ahí en ese momento, cuando nos presentan algún tipo de planteamiento, sí somos capaces de ser este traductor como el Google que todos tenemos en nuestro teléfono, de forma que podamos traducir ese idioma al que realmente necesitan para obtener esa financiación. ¿Qué sectores han tenido mayor vulnerabilidad en los últimos años y cómo se les ha ayudado desde Iberaval? Aunque nos queda muy atrás, a mí me gustaría arrancar un poco en la parte del COVID. Ya la vemos todos muy lejana, pero sí que nos ayudó mucho a cambiar la forma de gestionar. El sector de la hostelería fue muy resentido. Nosotros decidimos en aquel momento, a nuestro pesar, provisionarlo porque era un sector muy en situación límite, estaba todo cerrado y la generación de recursos era complicada. Entonces nosotros decidimos dar un golpe de realismo y ser conscientes de dónde estábamos en ese sector, por tanto decidimos a provisionarlo. Pero la provisión de los riesgos para intentar mitigar lo que son las posibles pérdidas que tuvieran tener no nos forzó a darles la espalda. Es decir, aún así seguimos apoyando, viendo caso a caso qué es lo que necesitaban para ir adaptando soluciones. Hoy en día, pues hemos visto que fue un sector que aguantó razonablemente bien. Se endeudó, pero aguantó razonablemente bien. Hoy por hoy los sectores que están en dificultades pues son los que tienen que ver con automoción, pero sobre todo el comercio minorista. Todos vemos que tiene una situación de deterioro importante y si nos adaptan, pues esa situación creemos que podrá seguir yendo así. Aún así es un sector que hay que desestimar para nada. Genera empleo, genera riqueza y al final a todos nos gusta tener un comercio cerca que tiene un trato mucho más cercano y una eficiencia. La parte de provisión o intentarte cubrir de posibles pérdidas no significa tener que dar la espalda. A futuro, ¿qué sectores pueden tener dificultades? Pues aquellos que se dediquen a actividades tradicionales, porque las nuevas tecnologías, los nuevos procesos, la inteligencia artificial va a venir pisando muy fuerte, por tanto todos aquellos que no sean capaces de adaptarse pues van a tener dificultades. Pero aún así no significa que si sus proyectos son viables se les vaya a dar la espalda. Tiene que ver con esa parte de comercio electrónico, hablabas tú de adaptarse. Empresas que sí se adaptan o que digamos van un paso por delante muchas veces son las startups. ¿Qué diferencias hay entre el perfil de riesgo de esas startups, que normalmente empiezan como empresas pequeñitas de 1 o 2 emprendedores, 3, 4, y las empresas que podríamos catalogar ya como consolidadas? ¿Qué diferencias hay? Pues fundamentalmente el acceso al crédito. Una empresa que ya tiene un histórico, al final muchas veces las proyecciones que se hace a través de modelos macroeconómicos, econométricos, estadísticos, pues al final son basados muchas veces en datos pasados. Claro, una startup no tiene esos datos pasados. Su proyecto es un proyecto en el que cree y decir estoy aquí, quiero desarrollar esto, pero no tengo nada. Entonces las empresas que ya están consolidadas tienen ese acceso porque tienen ese histórico, tienen ese backup, tienen esa inercia que ya tiene el propio funcionamiento, y las startups no.
Ahí, pues bueno, nosotros en principio lo que valoramos es la parte del proyecto y la parte de compromiso por parte del empresario, es decir, si ellos realmente están dispuestos a apostar por su proyecto y el proyecto es viable, nosotros en una parte o en la parte que necesiten podremos estar. Aquellos que en principio no estén dispuestos o que su proyecto no sea viable, pues evidentemente no pueden pedir otro tipo de cuestiones. ¿Cómo se enfrenta Iberaval a esos casos, que entiendo que son no pocos, de empresas que necesitan liquidez en un momento puntual, una liquidez que es vida o muerte prácticamente, y además presentan un historial financiero que no es precisamente regular? Nosotros ahí lo que solemos hacer es traje a medida. Lo fundamental es el conocimiento del socio, del cliente, de la empresa, del empresario. Si no lo conocemos, no somos capaces a buscar soluciones. Si su situación de dificultad es coyuntural, lo que se trata es ver qué necesita y cómo se solventa esa situación coyuntural. En esos casos solemos intentar implicar a las entidades financieras que componen su pool bancario para intentar viabilizar la empresa, por intentar superar esas dificultades temporales que en principio sí que podrían peligrar lo que es el proyecto viable de la empresa. Los resultados suelen ser francamente buenos. Nosotros en 3 de cada 4 operaciones que estudiamos acertamos. Es decir, planteamos soluciones y acertamos. Evidentemente son empresas que tienen una situación de dificultad. También hay veces que nos es complicado implicar a lo que son las entidades financieras por su casuística particular, pero si no somos capaces de buscar ese traje a medida para saber lo que se puede hacer, hay que andar con mucha finura, porque si no, soluciones estándares no suelen ser realizables, no podemos encontrarla. Insisto, si las dificultades son coyunturales, si las dificultades son estructurales o son irreversibles porque el daño ya no se puede solucionar, no tiene mucho sentido el buscar algún tipo de viabilidad si ya la empresa no lo es de por sí. Una de las cuestiones que mejor valoran, ya no solo en el ámbito propio de Iberaval, también del conjunto de las sociedades de garantía, las pymes, autónomos y emprendedores, es la faceta del asesoramiento. ¿Qué estrategias lleva a cabo Iberaval en ese sentido? La parte de riesgos entiendo que tiene mucho que decir en esto. La parte fundamental del asesoramiento es la objetividad. En Iberaval no tenemos más interés más allá de la viabilidad del proyecto de la empresa. No estamos buscando determinados productos que tengamos en una campaña porque tengamos que hacer, que suele ser pues, prácticas en determinadas épocas habituales en bancos de crédito. Nosotros en principio ese incentivo no lo tenemos, por tanto nuestro único incentivo es buscar la viabilidad. ¿Por qué? Pues porque si nosotros avalamos una operación, ¿cuál es la responsabilidad de un avalista si el titular cumple? Ninguna, porque el titular ha pagado. Los objetivos finales y los procedimientos se alinean perfectamente entre la empresa e Iberaval, ¿vale? Y también se alinean con el banco, con las entidades que buscan tener una mayor financiación, poderse dirigir a un mayor número de público de socios. En principio, nosotros con una objetividad y una imparcialidad somos capaces de alinear los objetivos y los intereses tanto de entidades como de empresas. Vamos a hablar de la parte más ¿Qué influencia han tenido dos cuestiones, como han sido la inflación y la incertidumbre en la concesión de riesgos en los últimos años? Son dos palabras que han estado muy presentes. Pues inflación, la verdad es que sí que modifica lo que son los modelos de riesgos, porque no es lo mismo incrementar la facturación un 8 o un 10% como consecuencia de la inflación que como consecuencia de la actividad. Entonces eso es un componente que hay que tener en cuenta. Sigo vendiendo el mismo número de elementos, pero como la inflación ha subido ahora es más caro. ¿Estoy vendiendo más? Pues no estoy vendiendo más porque las unidades siguen siendo las mismas. Aquí sí que nos dan lecciones nuestros colegas de Argentina, que allí las tasas de inflación pues son estratosféricas en comparación con las de aquí, ¿no? Entonces ahí sí que sus modelos de riesgo son mucho más distintos, sí que hay que tener un componente que hay que tener en cuenta. A partir de ahí, en la incertidumbre, pues nosotros somos una entidad que nos movemos bien en la incertidumbre. De hecho, yo diría que nos movemos mejor en épocas de incertidumbre que en épocas de bonanza. ¿Por qué? Pues porque las entidades financieras, cuando todo va muy bien,
les es más fácil otorgar el crédito, pero cuando ahí empieza a haber nubarrones, hay algo de nieblina, no hay tanta claridad, sí que les gusta que les acompañemos por esa parte de conocimiento que tenemos de la parte financiera. Entonces, nosotros en situación de incertidumbre nos movemos bien, no es algo que nos incomode, y en la situación de inflación hay que tenerla muy en cuenta. Ahora parece que ya se vuelve a ir estabilizando, pues habrá que volver a modificar. Lo hemos comentado al principio, has sacado tú a colación la red Regar ahora mismo. Rafael Valderrey forma parte del comité de riesgos de esa red, que bueno, pues tiene la participación de diferentes países tanto de Latinoamérica como de aquí de la península ibérica. Siempre se suele hacer la pregunta de ¿por qué está Iberaval en esa red? ¿Qué obtiene Iberaval de esa red? Entiendo que después de tantos años, más de un cuarto de siglo de operatividad con la red, que de hecho Iberaval fue uno de los cofundadores y de la asociación como tal, pues uno de los socios fundadores. ¿Qué obtiene Iberaval de dicha red? Pues obtiene mucho conocimiento, mucho feedback, mucho saber qué se hacen en otros sitios. La verdad es que es sorprendente porque creemos que aquí en Europa somos la punta de lanza del mundo, que somos el ombligo del mundo, y después te das cuenta que en Europa se hacen determinadas cosas, en Estados Unidos se hacen determinadas cosas, pero es que en Latinoamérica se hacen determinadas cosas muy bien hechas. En Latinoamérica yo diría que es una zona en la que a lo mejor no hay tanta igualdad en determinados países como puede haber en Europa. Pero la suerte que tenemos nosotros en Regar es que la gente con la que coincidimos en esos foros son gente que ha estudiado, muchas veces se ha formado fuera de sus propios países, en Estados Unidos, que regresan a sus países para aplicar ese conocimiento que han adquirido y porque se sienten orgullosos de ser del país al que pertenecen y quieren desarrollar su carrera en él con aquellos conocimientos en los que les han formado, ¿no? Y te das cuenta que hacen cosas muy bien, cosas muy distintas, cosas que dices, joder, yo esto no pensaba que se hacía allí. Y muchas veces incluso llevas hasta algún baño de humildad por estas cuestiones. Nos da muchísimo conocimiento, nos da procesos nuevos, te abre la mente, son mercados que se pueden parecer en algunas cuestiones, en otras evidentemente son muy distintos, pero siempre hay una parte de conocimiento, siempre y cuando que se vaya con la humildad suficiente de querer aprender y de estar con los ojos abiertos. Una de las cuestiones que siempre repite nuestro director general Pedro Pisonero es que siempre que vamos a Regar venimos con más conocimiento del que llevamos. Nos traemos más de lo que hemos transmitido, de lo que les hemos dejado allí. Y es cierto. Es decir, es una cuestión en la que al final coincides con un montón de profesionales muy formados que te dan una pequeña parte de su conocimiento y por acumulación la verdad es que es enriquecedor. Y ahora viene la pregunta contraria. Y es que Rafael Valderrey ha protagonizado no pocas mesas redondas o charlas en este tipo de foros de la red iberoamericana. ¿Qué crees que valoran más de la forma de trabajar de Iberaval las instituciones iberoamericanas que asisten a esos foros? Europa es Europa. Hay cosas que hacemos muy bien, otras a lo mejor no tanto, pero sí que hay una parte que hacemos bien. ¿Qué solemos hacer bien? La parte de eficiencia. Esa parte la tenemos bastante realizada. Conocimiento. Al final llevamos mucho tiempo trabajando en determinados sectores, determinadas áreas, determinadas actividades. También para ellos somos un referente de cómo intentar hacer las cosas bien. Los procesos hoy en día está todo muy globalizado, es decir, no hay grandes diferencias. Ya no es aquello de es que el conocimiento, las formas de trabajar de aquí quedan totalmente estancas, no se transmiten hoy con las tecnologías, con internet. Al final todo lo que se hace en un sitio se traslada. No dejamos de ser un referente para determinadas cuestiones que ellos tienen también. Rafael Valderrey, una persona, como hemos podido ver, que conoce al dedillo todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos empresariales. Lo ha dejado todo súper claro y con una idea muy nítida de cuál es la función de este departamento en Iberaval y cómo ayuda a las empresas, que esa es la finalidad última que tiene Iberaval. No sé si quieres comentar algo más. Pues yo lo que sí que intentaría es animar a todos aquellos empresarios, autónomos que entiendan que tienen un proyecto empresarial viable
y que tengan ciertas dificultades, pues animarles a que se acerquen. Nosotros les vamos a dar una visión objetiva y profesional. Evidentemente no podemos dar solución a todos los planteamientos, porque uno mismo cuando tiene una idea en su cabeza la puede intuir como que es muy realizable, muy viable, que es la idea perfecta, ¿no? Pero después al bajarla al ámbito terrenal te das cuenta que esa idea, ese proyecto no se vuelve tan viable. Por tanto, no siempre vamos a poder dar una solución, pero en aquellas cuestiones en las que sí que hay un proyecto viable, buscaremos aquellos canales, aquellos cauces para intentar viabilizar lo que es el proyecto y que se pueda conseguir. Por tanto, animar a que se acerquen a Iberaval y de nosotros obtendrán la profesionalidad y objetividad que se espera. El símil del espejo, no es como se ve uno en el espejo, Iberaval les va a contar lo que realmente hay. Sí, todos nos vemos mucho más jóvenes, mucho más guapos, con mucho más pelo, pero después muchas veces el espejo nos da lo que realmente es. En ese sentido, yo creo que esa parte sí que en nosotros es un compromiso Iberaval, ¿no? Pues nada, no se podía cerrar mejor la entrevista con ese claim de Rafael Valderrey, aludiendo al nombre de este podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo, por las lecciones que has trasladado y como bien comentabas al final, las puertas de Iberaval están abiertas para quien tenga algún proyecto viable. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Compromiso Iberaval. Y así llegamos al final de este episodio de Compromiso Iberaval. Hoy hemos aprendido, gracias a Paloma Moro, cómo la innovación puede ser el motor de la sostenibilidad y la revitalización del medio rural. Sus reflexiones sobre el cambio generacional en las empresas y la importancia de los premios Emprendes nos invitan a mirar hacia el futuro con mayor optimismo. Por otro lado, Rafael Valderrey nos ha mostrado cómo la gestión del riesgo es clave para la estabilidad de las pequeñas empresas en un contexto económico incierto. Un recordatorio de que detrás de cada número hay personas, empleos y sueños que se construyen día a día. Gracias por acompañarnos una vez más. Si os ha gustado este episodio, no olvidéis suscribiros a nuestro podcast en vuestra plataforma favorita y seguirnos en las redes sociales para no perderos ninguna novedad. Nos escuchamos el próximo mes con más historias que reflejan nuestro compromiso, el compromiso con el tejido empresarial. Soy Chema Sánchez y has escuchado Compromiso Iberaval. Hasta pronto. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.